Listo, bueno. Entonces ya terminamos la fase de repaso inicial, donde vimos pues como algunas cositas de programación junto con Unity. Ahora lo que vamos a ver es ya la primera fase del curso, que es efectos con partículas, y luego seguimos con la parte de shapers. Entonces, bueno, la definición oficial de VFX está en esta diapositiva, esta debe estar ya en la página montada. Y se trata de básicamente utilizar efectos audiovisuales para recrear gráficos y animación. Aquí pues digamos están descritos las actividades que ejecutar un VFX Artist: trabajar con el equipo de animators, investigar sobre proyectos que ayuden a, digamos, crear o diseñar animaciones realistas. Pues en este caso esto depende obviamente del estilo del proyecto. Algo que de hecho le toca al VFX Artist muchas veces es hacer los storyboards y ya editar las animaciones y efectos basados en el feedback de los directores. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de un VFX Artist no solo aplica para artistas VFX de videojuegos, sino que también tenemos artistas VFX del mundo cinematográfico, pues que de hecho es posiblemente como el mercado más fuerte que hay. Este enfoque de acá, que es como el del mundo cinematográfico, no es como el fuerte, pues de hecho no es para nada el fuerte de este curso. El de nosotros es enfocado completamente en videojuegos. Sin embargo, algo que es muy interesante es que el mundo de la, digamos, cinematográfico, o el mundo del renderizado, que no era en tiempo real, del pre-render, y el mundo del render en tiempo real, que es el mundo de los videojuegos, cada vez se ha unido más. Han ocurrido algunos ejemplos bien interesantes en donde se utilizan efectos en tiempo real para elementos que no eran de tiempo real. Un ejemplo de esto es como hicieron, no sé si se han visto una serie que se llama Mandalorian. Recuerden, los que tengan dudas, que pueden utilizar el canal de chat. En Mandalorian utilizaron fue una pantalla que era algo como esto. En este caso ellos, en lugar de utilizar la pantalla verde, pues que es como lo que está acá en este momento, uno de los problemas de la tela verde, pues no sé si lo alcanzan a notar, aquí se refleja el color verde, aparte de unas partes que desaparecen. Pues en esas partes que se desaparecen no están malo, pues sobre todo porque con una buena iluminación eso no les va a pasar, pero la parte verde que se refleja sí es bien incómoda. Aparte de que no les permite a los actores o directores ver cómo va a quedar la escena final, pues ellos lo ven luego, después de que haya la edición. En este caso utilizaron una estrategia bien interesante en donde tienen una pantalla curva, no sé si alcanzar aquí más o menos la imagen. Esa pantalla curva lo que hacía era que tenía ya una escena tridimensional que se estaba renderizando en tiempo real, en este caso específicamente con el motor Unreal. Entonces lo que ellos tenían atrás pues ya era el fondo real, pues en tiempo real ya estaban poniendo el fondo. Inclusive a veces cuando uno veía, para los que han visto la serie, cuando uno veía los personajes, pues de hecho era una parte real, pero el resto era completamente virtual, incluyendo algunos de los personajes a veces eran virtuales completamente. Fue una estrategia bien interesante. Estas pantallas pues tenían la ventaja que podían cambiar la iluminación en tiempo real, los efectos eran en tiempo real porque todo está hecho pues con el motor Unreal. Asimismo, pues de hecho este mismo director, Favreau, creo que es el apellido de él, había hecho algo parecido con Unity para el libro de la selva. Se llama así, libro de la selva, parece que sí. Para tener una, ves, en este caso pues igual este es mucho más viejo. En el caso del libro de la selva se utiliza una pantalla verde, pero en tiempo real con Unity se reemplazaba la pantalla verde por el escenario tridimensional. En ese caso el director de una pantalla podía ver cómo iba a ser el montaje final. Y también se utilizó, por ejemplo, para unos muy interesantes, como el de Coco VR, que es basado pues en la película Coco, pero es en realidad virtual. Si no estoy mal, este fue hecho, así fue hecho con Unity, de hecho. También tiene pues sus propios efectos audiovisuales, o sea, tiene un estilo muy cinematográfico porque es como contándole uno, bueno, de hecho uno haría parte de la película, no sé si alguno lo ha probado. Uno se pone pues el casco y uno es un humano, Coco le está contando la historia, luego uno llega al mundo de los muertos, uno ya tiene manos de esqueletos, de hecho pues la cabeza uno se la puede quitar y mirarla. Y todo es pues digamos
un poco como en esa tónica de película, porque le va narrando a uno, pues uno tiene ciertas decisiones que puede tomar, pues empezando porque no puede mirar por cualquier lado o acercarse, entonces en ese caso necesitaban hacer un render en tiempo real de los personajes y los efectos. Y lo mismo con Baymax, ese es Big Hero 6, Big Hero, que también sacaron unos cortometrajes hechos con Unity, utilizando pues las herramientas de Unity. Y todos los efectos, nuevamente, todos los efectos audiovisuales que ocurren ahí son hechos con un motor de videojuegos, hechos en tiempo real. Y de hecho la razón por la que lo hicieron con un motor de videojuegos, en este caso con Unity, es para mejorar la velocidad de producción, porque normalmente el pipeline de producción cuando uno está trabajando con un pre-render pues es muy lento, porque yo hago las animaciones, luego se hacen las luces, pero yo nunca vi cómo quedó con las luces y luego se le aplican los efectos. Entonces es difícil saber cómo va a ser la toma final y si hay algún error, el renderizado se demoró digamos 2 semanas, 3 semanas para un par de minutos, lo reviso, me doy cuenta que hay un error, me toca volver a la primera parte del flujo de trabajo, es un flujo de trabajo muy lento. En cambio, cuando se trabaja en motores de tiempo real, pues el flujo es muchísimo más rápido. En tiempo real estoy viendo dónde está el error, cómo está quedando, qué puedo mejorar. Entonces por eso aquí empiezo pues como haciendo el enfoque de VFX, que es de hecho pues la definición un poco de dirección de cine, sin embargo, y pues ya hago la aclaración de que el enfoque de nosotros es videojuegos, sin embargo, quiero que sepan que hay como cierta tendencia a que estos dos pues se unan. No sé si conocían estos proyectos. ¿Alguien había visto, por ejemplo, alguien ya ha visto los cortometrajes de Baymax Dreams? No. Son chéveres, pues para que los revisen nuevamente, fueron hechos con un motor de renderizado en tiempo real que fue Unity. Mandalorian, si no lo han visto la serie, también es bien interesante. Y pues ya que saben cómo está hecha, pues pueden tratar de notar en qué momentos está la pantalla. Realmente está tan bien hecho que es muy difícil darse cuenta qué objetos son bidimensionales y están siendo renderizados en un motor y qué objetos son realmente físicos. Entonces realmente esta combinación es bien interesante. Algo que yo me acuerdo de uno de los Colombia 4.0, que había una chica de Disney nos contaba que pasó una vez en la película de Toy Story, que, que tenían hay una escena en la que, se me olvidó el nombre, del astronauta, Buzz Lightyear, está bailando. Entonces ellos hicieron toda la animación del bailando, luego cuando por fin sale de cámara, entonces ya se despreocupan como, bueno, ya no tenemos que seguirlo animando porque por fin salió de cámara, entonces lo dejaron normal ahí en la pose T. Pero cuando lo dejaron en la pose T y no parecía haber ningún problema, y luego en la etapa siguiente se ponen las luces, luego las luces se ponen los efectos, luego el renderizado, y cuando fueron a ver el render final, que se demora bastante tiempo, se dieron cuenta que cuando pusieron las luces, la sombra del en pose T se veía en el piso. Entonces como si él se hubiera quedado así en pose T, congelado completamente, y la sombra se veía así congelada en el piso, lo cual es muy raro pues. Entonces les tocó volver a hacer esas escenas, por ejemplo. Entonces es como parte de las razones de por qué hay cierta como tendencia en el mundo de mudar un poco las animaciones hacia el tiempo real. Y ya ahí pues estudios trabajando en animaciones en tiempo real. Cuando me acuerdo el nombre de algunos se los menciono porque justo ahorita no logro recordar ninguno. Ahora, VFX lo vamos a dividir entonces en dos VFX en motores de videojuegos lo vamos a ver en dos elementos diferentes, VFX de gameplay y VFX de ambiente. Entonces el VFX de gameplay tiene una dificultad, digamos, adicional, y es que tiene que estar conectado con las mecánicas de juego. Primero que es VFX de gameplay es cuando hay algunos efectos que ocurren y tienen implicaciones sobre el jugador o sobre los enemigos. Por ejemplo, yo soy un personaje y hago ataques de fuego. Ese ataque de fuego pues tiene que ver con las mecánicas del juego y va a tener que responder a ciertas características del juego. Entonces acá hay ciertas dificultades porque en este momento cuando uno hace el VFX de un videojuego, pensemos en un ataque de fuego. Ah, bueno, no, de hecho ya se los había mencionado, no se había puesto a nada el ejemplo. Está la dificultad de garantizar que las colisiones pues coincidan con el efecto, considerando que debemos ser óptimo, considerando que por ejemplo en mobile tenemos un límite de partículas que podemos renderizar a la vez, etcétera, etcétera. Y las de ambiente pues entonces van a ser cuando tenemos por ejemplo lluvia, una fogata, hojas en el aire, etcétera, etcétera. Ahora hay unos principios de animación que ustedes ya pues han estudiado en algún momento en la carrera,
que van a aplicar completamente para el tema de VFX. Y se los resalto aquí, pues de hecho en general todos aplican, pero hay unos que aplican mucho, que son por ejemplo Squash and Stretch, Anticipation, Staging, porque de hecho las partículas, cuando uno no les aplica el Squash and Stretch, sino que uno simplemente pone, digamos, una esferita y uno no las tira, no se sabe la dirección del movimiento. Entonces supongamos que yo estoy jugando League of Legends, pues, y recibo un ataque. Yo en cualquier momento, en cualquier frame que logre ver el ataque, debo saber en qué dirección venía, pues saber desde dónde venía. Para poder ver eso, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta es porque efectivamente hay un estiramiento que está ocurriendo en la dirección del movimiento. Pero asimismo en el videojuego yo debería ser capaz de poder esquivar ese ataque que me van a hacer. Entonces hay una anticipación, normalmente hay una recarga que se ve reflejada en el juego. De hecho, si miran varios de los efectos de, de League of Legends están divididos por partes. Entonces acá está este youtuber que pues, tiene unas explicaciones muy chéveres, pues de hecho el canal de él es muy chévere que lo sigan. En el curso pues lo voy a mencionar bastante. Entonces miremos acá en este efecto hay una anticipación, vemos que toda esta parte de acá es una anticipación con ya alzo las manos. De hecho todo este rayo que está aquí, esta energía que se va acumulando, ahí todavía no ha hecho el daño, esto todavía es la anticipación, aquí en este momento es cuando hace el daño. Entonces aquí tenemos anticipación, igual que lo haríamos en cualquier animación, no solo en la animación del personaje, sino que hay una anticipación también en el efecto, y hay un seguimiento, pues algo que sigue la animación, que es esta disipación que ocurre con estas partículas que van quedando en el aire, que hacen parte pues también de este follow through, y aparte pues tenemos unas fases de velocidad, pues de hecho el efecto va a empezar rápido, hay una parte que es más lento y luego otra vez se acelera en el momento pues como la explosión. Hay varios efectos secundarios que son por ejemplo el rayo central es claro el que hace el daño, pero cuando uno mira este efecto, aquí de hecho lo divide por partes, se da cuenta que hay un montón de efectos secundarios que están ocurriendo ahí. Él de hecho pues empieza a explicar cada una de las partes, entonces teníamos esta luz grande, luego tenemos estas otras, de hecho esos son partículas, son billboards, otros acá que son los que parece que estuvieran saliendo, otros que parece que estuvieran entrando, no recuerdo si eran los mismos, luego la línea y luego finalmente el rayo como tal y las estrellas grandes que quedan por acá. Vale la pena que miren el canal de él, tiene unos videos bien interesantes y nuevamente lo voy a estar mencionando. Específicamente Art of VFX son los que me interesa que revisen más, los otros pues es lo que hace es desglosar los efectos de League of Legends. Por ejemplo acá está explicando el fuego que tiene en las manos Brand y bueno en general este skin por completo. Entonces se explica acá por ejemplo que esa es la partícula que tiene en la mano y cada partícula tiene una animación que es esta de acá. Entonces pareciera que estuvieran bailando en la mano, pero es porque la animación de la partícula está moviendo el centro de masa para arriba y para abajo. Es bien interesante este para que lo revisen. Ahora continuando por acá, entonces bueno, vamos a entender que para trabajar esta primera partecita de gameplay vamos a ayudarlo mucho de dos elementos que son partículas y shaders, pues todos controlados por un sistema de programación. Entonces, bueno, cuando utilizamos sistemas de partículas, pues en los videojuegos tridimensionales tenemos unos elementos que son representados con mallas, que son la mayoría, pues los personajes, un muro, son representados con mallas. Otros elementos que son representados con sprites, como la interfaz de usuario, la barra de vida que puede tener acá arriba, por ejemplo, los puntajes, tiempos, todo eso son sprites, los iconos, por ejemplo, del inventario son sprites. Pero hay un problema y es que hay unos elementos que son muy difíciles de representar con mallas o con sprites, que son objetos que no son sólidos o no tienen una figura bien definida, como por ejemplo que fuego, agua, humo, sangre. En este caso, estos elementos cuando no son tan difíciles de representar con mallas, o al menos computacionalmente son muy costosos de representar con mallas, utilizan un elemento intermedio que no es 2D, realmente sí es 2D, pero que no es 2D ni es 3D, sino un intermedio que se llaman las partículas. Decimos que es una especie de intermedio porque realmente tratan de engañar al ojo de que son tridimensionales. Miremos acá cuando yo creo un sistema de partículas,
que el sistema de partículas parecieran ser unas esferitas como muy suaves que están subiendo, pero realmente, cierro acá esto, pero realmente no son esferitas, sino que son completamente planos. De hecho, pongámoslos más juntos para que se note un poco más esférico. Velocidad 0. Vamos más arriba. Y con otra forma. Y entonces si uno mirara acá, pareciera ser 3D. Pues de hecho, hagamos lo que parezca como una especie de nube. Voy a ponerle acá un tamaño aleatorio. Todos estos parámetros los está repitiendo más adelante. Por ahora simplemente quiero explicar esta partecita. Entonces, miremos acá como si tuviera una nube, y de hecho pues esa nube pareciera tener cierto volumen, ¿cierto? Sobre todo porque cuando uno vaya jugando y uno vaya mirándola y uno la ve como de esta forma, pareciera así. Efectivamente, esto es algo que tiene un volumen, pero realmente no. Nuevamente, esto es algo completamente, o cada elemento que la compone es completamente bidimensional. Entonces, por eso es que los sistemas de partículas son tan utilizados. Son utilizados por varias razones. Nuevamente, pues para simular estos efectos que tienen ese aire a que son, digamos, 3D, pero no lo son. Pero inclusive han sido utilizados para optimizaciones. Por ejemplo, vamos a ver si de pronto lo encuentro, Warcraft 3. Y esto es, ahora ocurre algo interesante con la tecnología, y es que pues presenta como una especie de picos. ¿Qué nos ocurre? Que hay una tecnología, digamos, disponible, entonces se hacen unos juegos que tienen unas características que son, digamos, limitadas por la tecnología de su época. Por ejemplo, cuando salió Warcraft 3, que era súper viejo, pues tenía que hacer muchas optimizaciones a pesar de que era un juego de computador, porque los computadores de su momento pues no eran tan buenos. Luego esas optimizaciones dejan de ser necesarias en la medida que llegan nuevos computadores y logramos una calidad gráfica mucho más alta. Pero luego siempre llega una tecnología nueva que tiene ciertas ventajas pero una capacidad reducida, y se retoman estas estrategias de optimización que ya no se estaban utilizando, se vuelven a utilizar nuevamente porque tenemos un nuevo sistema pero con menos características. Y ha pasado, por ejemplo, empiezan a salir las consolas NES, SNES, luego por fin llegan las consolas con un potencial fuerte como 64 PlayStation, pues potencial fuerte en su momento comparado con el cambio que hubo en ese salto, pero a la vez sale, por ese mismo tiempo sale el Game Boy. Entonces unos elementos que en Play ya no se estaban optimizando porque ya había más potencial, otras tienen que ocurrir porque salió una consola que tiene la ventaja de que es portable, pero que su motor es mucho más limitado. Pues de hecho los primeros Game Boy tenían un limitante en la cantidad de colores que podían renderizar. Luego nos pasa lo mismo, entonces el computador empieza a evolucionar un montón, pero luego llegan los celulares, entonces otra vez nos toca recorrer a otras optimizaciones. Entonces unas optimizaciones que se usan en juegos de computador viejo, ahora se están utilizando en mobile. Por ejemplo acá, esta construcción, que era la construcción de los elfos, estas partes de acá no eran esferas, sino que eran sistemas de partículas. Este no es, este es el de la versión nueva. El de la versión vieja no sé dónde estará. De hecho, no sé si hagan el comparativo de este. Pero entonces, para evitar tener estas esferas que me cuestan tanto porque me tocaba renderizarlas en un computador súper viejo, lo que hacían ellos era que ponían acá unas partículas que daban la impresión de que eran tridimensionales cuando realmente no lo eran. Entonces son algunos trucos que vamos a utilizar con partículas cuando estemos en mobile para tratar de dar ciertos aspectos tridimensionales o crear efectos. Ahora, continuando por acá, vamos a ver por qué funciona esto. El principal truco que tenemos es el truco del billboard. Entonces, ¿qué es el billboard? El billboard es un shader, o sea, un material que tiene las partículas por defecto y que van a hacer que siempre miren a la cámara. Es decir, que cuando uno pone una partícula, aquí esto es un sistema de partículas, pero les puse una textura que fuera un círculo hueco. Miren que acá cuando yo miro el sistema de partículas, ahora sí noto que efectivamente son planas y no que son objetos tridimensionales como tratan de darle a parecer a uno. Algo muy interesante de este shader es que es un shader que tiene en cuenta cada cámara, y al momento de tener en cuenta cada cámara lo hace para siempre mirar a cada cámara. O
sea, cuando yo tengo esta cámara, la que tengo acá al frente, la está mirando de frente. Pero si yo moviera la cámara para arriba, él se gira para también seguir mirando a la cámara de ese mismo modo. Es como el truco que él hace. Entonces miremos acá, yo tengo en esta escena, en esta foto que están viendo acá, tengo tres cámaras. La cámara del editor, o sea, el editor cuenta como una cámara. Si miran desde el editor, las flechas están mirando de frente. Pero si miran esta cámara que tengo a la izquierda, que se renderiza en esta parte izquierda de la pantalla, también están mirando de frente. Y esta cámara que las está viendo de lado, también las está viendo de frente. Entonces las partículas son muy interesantes porque no importa cuántas cámaras ponga, siempre van a mirar hacia el frente. Entonces este truco que veamos acá, estas partículas, lo que están haciendo acá, vamos a sacar una versión en pasito, que parecieran esferas desde esta cámara, pero desde esta cámara también parecieran esferas y me dan ese efecto tridimensional. Realmente no, realmente son unos planos que no importa yo para donde mire, me van a mirar para darme esa impresión. Y si miran, pues realmente da esa impresión de que tuviera algo de volumen cuando realmente no es así. Este shader conocido como, o este efecto conocido como billboard, pues que viene de un shader que es el que se encarga de realizar esto, se ha utilizado desde hace varias décadas para nuevamente hacer esas emulaciones. No tenemos que programar nosotros el shader, pues ya está hecho, tenemos es que utilizarlo. Así como podemos utilizar el billboard, que es el que viene por defecto, acá en la opción de render, que está abajo del todo en el sistema de partículas, podemos cambiarlo por una malla y yo decirle en este caso yo ya no quiero estas mallas, yo quiero que efectivamente me renderice esferas, o sea, esferas que sean sólidas, que tenga volumen, y le puedo poner inclusive pues un material más sólido para que se note más, como este. Lo canto más pequeñito y efectivamente pues ya estoy renderizando como si fueran unas esferas. ¿Cuál sería la gracia? Yo, bueno, pero entonces, ¿por qué uno utilizaría partículas que utilicen malla en lugar de utilizar objetos como tal? Y es que el sistema de partículas, todas las partículas se agrupan como un único objeto y eso implica un solo llamado a la tarjeta de video, lo que se conoce como un roll call. Para los que de pronto no están muy familiarizados con el sistema de roll call, voy a hacer acá una explicación de por qué es tan importante mantener ese número bajito, que esto se parte pues como de los temas de optimización, que yo sé que no vemos en la carrera, entonces trato de irlos mencionando en los cursos míos. Entonces, ¿cómo está hecho el computador? Tenemos una CPU y tenemos una GPU, que funcionan por ciclos, o sea, la CPU no está funcionando todo el tiempo, la CPU funciona por ciclos, que hay un reloj que está haciendo que le indica cuándo debe subir y bajar el voltaje, está funcionando, pues digamos, de esta forma, supremamente rápido. O sea, pueden ser fácilmente 3.600 millones de operaciones en un segundo, etc. Pero no es infinito. Entonces acá tengo la CPU y acá tengo la GPU. Indiferente de la CPU que tan rápido sea, pues la CPU está compartida entre todo lo que está ejecutando el computador, el celular y nuestro juego. Entonces la CPU, pues igual para nosotros, no va a ser todo el tiempo, va a estar compartida. Sí. No sé si solamente fue a mí que se detuvo ahí un segundito, se congeló la transmisión. Entonces dijiste la CPU y fue solo de ya, cortado. Listo, menos mal. Igual, si de pronto me ven lento es porque estaba subiendo los videos de YouTube, pero si algo los puedo pausar, que soy pues como estaba. De hecho los dejé subiendo anoche y en un momento como que se fue el internet y no terminaron de subir, pero bueno. Sigamos acá. ¿Cuáles videos probé de esta clase? ¿O Yo, de las los clases? de las clases pasadas, yo ya subí todas las clases de la semana pasada, incluyendo las de este curso, yo ya las subí ahí al canal de YouTube. Ah, bueno. ¿Y cómo es que es el canal? Ahorita se los mando por el chat. Entonces, bueno, profe, gracias. Cuando estamos con Unity, él tiene un proceso en el que él va a ejecutarse. Él, por ejemplo, va a empezar haciendo algo, digamos, las físicas, por ejemplo, pero realmente es un poco más detallado que eso. Hace, digamos, las físicas. Luego hace toda la lógica de gameplay, o sea, todos los códigos que uno tenga que tengan que ver con la lógica de gameplay, con transform, con colisiones, pues con detección de colisiones. Las colisiones ocurren acá, las gravedades se calculan acá, acá se calculan los eventos de juego, los inputs del jugador también, por ejemplo, pues de hecho se calcularían antecitos del gameplay. Y luego de esto viene toda la parte que sea visual, las animaciones,
el late update, etcétera. Pero pongámoslo acá como un poco como la parte visual. Luego, pues él vendrá a hacer algo que es algo como determinar los objetos que van a ser renderizados en la escena, pues con base en todo eso que haya ocurrido. Pues ¿por qué lo hace al final? Porque puede ser que de acuerdo a lo que ocurrió en el gameplay, yo tenía acá un objeto, tengo este objeto, tengo este otro objeto, este objeto se iba a ver, pero por lo que ocurrió en el gameplay, ese objeto se movió, quedó atrás y ya no se va a ver, ya no lo tengo que renderizar. Entonces por eso es que él hace la parte visual al final, porque ya puede que lo que haya ocurrido me sirva para optimizar, o al revés, este objeto antes no se veía, ya se movió, ya se ve, entonces tengo que esperar a que pasen todos estos elementos antes de calcular la parte visual. Ahora la parte visual, el renderizado como tal, que es ese momento en el que esto que es una escena tridimensional se convierte en esta pantalla que es una imagen bidimensional, lo hace la GPU, no lo hace la CPU. Pero necesita ayuda de la CPU, porque la CPU es la que hace algo que se llama el draw call, que es decirle a la GPU, esto es lo que usted tiene que renderizar, mire, esto se tiene que renderizar, esto no, esto sí, esto no. Eso sí lo hace la CPU. Entonces, mientras más objetos tenga, pues la CPU más va a sufrir, también la GPU va a sufrir más. Esto funciona como por unos ciclos, y estos ciclos, digamos que se van repitiendo, algo como esto. Y luego vuelve y se repite, pues porque el juego continúa, ¿cierto? Pues y esto se tiene que repetir, de hecho, 60 veces por segundo, o más, pues dependiendo de la plataforma en la que estén lanzando. O sea, 60 frames por segundo es lo ideal para PC. Para algunas consolas se intenta llegar a eso, rara vez se llega a eso, se trabaja muchas veces con 40 frames por segundo, 48 frames por segundo. Pero para realidad virtual, por ejemplo, se trabaja 90 frames por segundo o más. 120 frames por segundo es lo ideal. Entonces, pues esto tiene que ocurrir un montón de veces. Entonces aquí está la GPU. La GPU la primera vez dice, yo no sé qué hacer, pues no me han asignado tareas. Hasta que por fin llega esta parte del draw call y él dice, ah bueno, ya tengo una tarea, tengo que hacer lo del draw call. Y lo empieza a hacer. Supongamos que la GPU se demoró un montón porque tenía demasiados objetos tridimensionales en la escena y ese render fue súper costoso. Esto fue lo que se demoró la GPU. ¿Qué pasó? Se perdió el último draw call, no lo alcanzó a recibir, o sea, simplemente no fue capaz de recibirlo porque él no había terminado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que me causa un delay porque yo no puedo hacer esto hasta que no haya hecho los cálculos de la visualización. Entonces él se quedó aquí pausado, él dijo, no puedo calcular las físicas hasta que la GPU no termine su trabajo, pero la GPU tiene que esperar a terminar su trabajo, luego por fin recibe el draw call. De hecho, cuando pasa esto que acaba de pasar acá, la CPU se pone como una especie de idle. Este idle en el profiler es visible. Si en algún momento alcanzamos, miramos cómo se llama, para que se encuentre. Si tienen ese problema, es porque la GPU no les está alcanzando a responder. Entonces se quedó aquí como esperando en un idle, la CPU, no puedo hacer nada más. Me quedo como tratando de enviarle esos draw calls a la GPU hasta que por fin me lo recibió. Y pues acá otra vez, él ya me intentó entregar el draw call, pero yo no estaba disponible y otra vez me toca quedarme en un idle muerto esperando a que esté listo. Es claro hasta acá esto que acabo de explicar, esta partecita. Sí. Listo. Entonces, Me da mucha curiosidad si esto es así desde el principio de los juegos, o sea, siempre ha sido así como funciona, que se calcula todo. Más o menos, o sea, pues realmente cada motor de videojuegos puede tener su propio pipeline. Entonces yo estoy hablando del pipeline específicamente de Unity. Pero no debería ser muy diferente porque realmente Unity es un motor nuevo comparado con los motores que existen de render que existen desde hace muchos años. O sea, Unity es un motor que no lleva tanto tiempo existiendo comparado con otros motores y con los motores propios de videojuegos. Entonces cuando se creó este motor ya había una base muy fuerte para partir. O sea, ya habían muchos juegos, habían muchos motores de juegos existentes, muchos de empresas privadas. Pero en la medida en que empiezan a hacer este motor y que contratan personas que tienen experiencia en motores de otras empresas, posiblemente hayan tomado esto de una compilación pues como de otros lugares. No creería yo que sea como único de Unity, debe ser de hecho posiblemente muy estándar, no lo he revisado con Unreal, la verdad no creo que sea diferente. Ahora, cuando tenemos este problema en donde la GPU es el que me está limitando, esto lo llamamos que tenemos un problema donde estamos GPU bounded y tenemos que tratar de optimizar la GPU para solucionar ese problema.
Por eso, digamos que yo a la optimización hay unas optimizaciones que vamos a hacer, como siempre, tener en mente, pero las optimizaciones fuertes no vale la pena hacerlas de entrada, porque puede que yo optimice un montón la CPU y resulta que mi proyecto realmente estaba limitado por la GPU. Puede pasar al revés, entonces en ese caso no se llama GPU bounded, sino CPU bounded. ¿Qué pasa? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estos procesos del gameplay, etcétera, etcétera, me tomaron tanto tiempo que la GPU ya había terminado de renderizar el frame anterior por acá y ya no sabe qué más renderizar porque no le han dado el draw call. Y tiene que esperar a que el draw call ocurra para poder saber que tiene que renderizar. Entonces viene que se quedó un montón de tiempo muerto la GPU sin poder renderizar nada nuevo. Y si no renderiza nada nuevo, pues el frame está congelado. Entonces no importa si la CPU se quedó trabajando, si la GPU no tiene información para trabajar, igual se queda congelado. En este caso nuevamente se llama CPU bounded. Este proceso de draw call de hecho es muy costoso, es decir, buscar cada objeto que hay en la escena y mandárselo a la GPU. Hay unas optimizaciones para esto, pero así de entrada la primera va a ser que no importa cuántos objetos hayan acá en este, pueden haber 24 objetos como es el caso, solo es un draw call. Mientras que yo pongo 24 esferas, podrían ser 24 draw calls. De hecho sería lo normal, 24 draw calls porque 24 esferas. Acá tengo 24 esferas, pero solo son un draw call porque son un sistema de partículas. Entonces ahí ya tenemos otra optimización interesante y por eso se utilizan sistemas de partículas inclusive con objetos tridimensionales y es más óptimo. Aún así tengan en cuenta, no es usual utilizar sistemas de partículas con mallas, lo normal es hacerlo con sprites, pues con billboards. Y inclusive lo podemos hacer para imitar objetos tridimensionales. Les muestro esta acá, esta es la clase de la otra semana, 2 clases más allá, creo que sí la otra semana. Este es un sprite que hice para ese efecto, este es uno de fuego, este de acá. Entonces si miramos acá, esta es como una explosión, esto lo notamos mucho en los juegos, que hay escombros, los escombros no son muy pulidos porque son pequeños, están lejos, o simplemente no hacen parte del gameplay. En estos casos se utilizan sprites, esto que están viendo acá son partículas completamente bidimensionales, son billboards, pero esos billboards pues tienen un normal map para dar cierto efecto de profundidad. Entonces es muy útil porque nos ahorramos el draw call. Miremos que acá habría un montón de draw calls, digamos 50 draw calls, algo así súper exagerado, y lo hacemos en un solo draw call súper óptimo porque nuevamente son sprites. Entonces, bueno, ya sabemos que eso es lo que podemos hacer con las partículas, que todo esto es posible gracias al sistema de los billboards. Podemos cambiar en la malla. Y ahora miremos otros parámetros porque el sistema de partículas tiene un montón de parámetros. Igual cuando entran en la página del curso, computación gráfica, unidad 2, que es donde vamos en este momento, unidad 1 fue repaso. Aquí está la diapositiva que les estoy mostrando, un video de apoyo en el que hacen un resumen de todos los parámetros de partículas, vale la pena que lo vean. Y esta que es la que estamos viendo en este momento, esta fue que no al revés. Bueno, esta es la que estamos viendo en este momento y esta es la que vemos ahorita. Pues debí ponerlos a lo no caen en cuenta. Ahora el video muy chévere para que lo vean. Ahora acá veamos estos parámetros. Ahora aquí. Hola, profe. Sí, dígame. Bueno, ya. Que entonces no hay mucha diferencia entre hacer pues con el billboard o con la malla, trabajar con las partículas pues en lo operacional. No, sí, sigue siendo mucho más óptimo trabajar con partículas. Porque cada esfera. Sí, o sea, el billboard es un quad, tiene 2 triángulos. Un quad solo tiene 2 triángulos. Entonces al final, igual la carga computacional de esos 2 triángulos es muy bajita. Son acá un quad. Eso es un quad. El billboard es un quad, básicamente. Esto es lo que mira la cámara. Miremos cómo se ve. Aquí está el wire. De este no me lo muestra. Pero bueno, no, sí, está muy delgadito. Esta línea de acá son los 2 triángulos. Pero una esfera, por ejemplo, aunque sea óptima porque estoy agrupando un montón de esferas aladas, tiene un montón de triángulos. Mientras más triángulos, más vértices, más costo computacional, porque piensen en que yo debo calcular la posición de cada vértice para poder hacer las operaciones. De hecho, los shaders tienen que tener en cuenta todos los vértices, entonces mientras más vértices, más costo computacional. Aunque lo pongan en un sistema de partículas, la cantidad de vértices siempre va a influir. Eso por un lado, y por otro lado, cuando yo trabajo con partículas que son de malla,
pues lo voy a tratar igual de mantener el número bajito, porque mientras más número tiene un costo adicional, no en la CPU, porque ya vimos que en la CPU solo es un core, pero sí en la GPU. En la GPU van a tener un impacto, porque nuevamente siguen siendo un montón de vértices a los que tengo que calcularlos para renderizarlos. Mientras que si son unos quads, son un poquito de triangulitos y se pueden falsear inclusive que son más cuando realmente no lo son. Por ejemplo, cuando yo hice este jueguito de Fluffy the Dog, que fue un freelance que hice por una empresa argentina, aquí está, teníamos que hacer una lluvia. Este juego pues tenía que ser súper optimizado. Este es el sistema de lluvia que yo hice, es un sistema de partículas. Bueno, y uno podía rotar la dirección, en este caso pues de hecho utilicé trigonometría para que cuando uno rotara se acomodara como el espacio muerto, pero nuevamente como teníamos una cantidad de recursos limitados, de hecho este es un minijuego dentro de una serie de juegos, y teníamos digamos que tratar de optimizar tanto como fuera posible, lo que hice fue utilizar esto, cada partícula de Unity es esto, entonces cada partícula realmente está imitando un montón de gotas a la vez. Entonces podemos hacer unos trucos de optimización que con una malla no nos darían, pues si en una malla tratamos de hacer eso se va a notar inmediatamente el truco. En cambio acá con esto, las lluvias, pues claro, cuando uno ya lo sabe se nota que hay unos grupitos, en el momento cuando uno está jugando pues no es tan fácil diferenciarlo. Entonces son trucos que podemos hacer con billboards. ¿Queda claro de pronto este truco que utilicé acá para este proyecto? Sí, profe. Gracias. Súper bien. Inclusive pues mobile, vale la pena que revisen pues el tema de videojuegos mobile. O sea, mobile realmente se está moviendo demasiado fuerte y está pasando algo muy curioso, y es que el campo medio, middleware diría uno, pues como el campo medio de los juegos está quedando un poco vacío, se está desplazando un poco hacia los extremos. Es decir, tenemos juegos AAA que tienen un público ya definido, muy grande, pues de hecho uno piensa juegos como Halo, por ejemplo, Zelda, en cualquiera pues de sus versiones, son juegos que sería muy difícil que murieran, ¿cierto? Son juegos AAA que ya tienen un público definido y posiblemente siga siendo así. Hay un campo medio, que son pues como unos juegos indie, algunos de hecho muy populares, pero que no tienen tanta gente como los AAA, y de hecho ahorita pues están los juegos casuales, que también tienen demasiada gente, y de hecho tienen más gente que de pronto los juegos indie. Entonces tenemos como una especie pues estamos muy populares en este momento en los juegos casuales y en los juegos AAA, pero los juegos medios de pronto se están quedando un poco atrás. Entonces, si están pensando en hacer algún desarrollo, de pronto piensen en algunos de los extremos. AAA es muy difícil, entonces piensen de pronto en el extremo de acá de juegos casuales. Están en este momento súper populares. No sé si siguen esta revista que se llama Adjust. Ellos publican, tienen mucha información gratis. Y en uno de los últimos reportes, ellos contaron que en este momento, este es el año que parece ser más popular para los juegos hipercasuales. Los juegos hipercasuales, que están nuevamente súper populares, son juegos como los que sacaban Ketchup, Voodoo, pues de hecho este seguramente lo reconozcan, este es el de Voodoo, que era una esferita que caía. De Ketchup hay muchos conocidos, como el de Zigzag, 2048. Sí, los de Voodoo que parecen más propaganda que juego, pero sí. Eso, de son... hecho, Voodoo es una empresa que no se dedica a hacer juegos. Voodoo es un publisher. Voodoo cuando se hizo famoso, cuando consiguió mucho presupuesto, fue porque ilegalmente descargaron la base de datos de desarrolladores de la Play Store, le mandaron correo a un montón de desarrolladores de la Play Store diciendo nosotros somos unos publishers, mucha gente accedió a publicar con ellos, entonces de un momento a otro, ¡puff!, creció la cantidad de publicaciones de forma impresionante. Ellos son también los de Stack, por ejemplo, los de Ketchup. Entonces Voodoo, por ejemplo, con unas prácticas pues digamos no tan apropiadas, pero se hicieron súper populares con esos juegos hipercasuales. Lo mismo Ketchup. Son basados mucho en publicidad, pero realmente la forma de monetización principal es publicidad, o pagar para quitar esa publicidad que es tan aburrida, ¿cierto? Es muy curioso. Pero entonces cuando veamos que esos juegos hipercasuales se están ocurriendo, entonces tenemos que empezar a pensar en, bueno, ¿cómo voy a empezar a optimizar estos juegos? Porque pues de hecho varios son tridimensionales. ¿Cómo voy a optimizar estos elementos para poder hacer un juego que cargue muy rápido? Tengan en cuenta que en esta categoría de juego el juego tiene que cargar supremamente rápido. O sea, yo abro el juego y ya estoy jugando. O sea, no hay tiempos de espera, no hay
casi pantallas de carga, yo puedo empezar a jugar de una vez. Es como voy a optimizar para que yo efectivamente pueda tener un juego que corre así, que corre súper rápido, que puede ser tridimensional, pero que necesito que esté corriendo a los 30 frames por segundo sin ningún problema y que la escena haya cargado inmediatamente. Entonces, ahí empezamos a mirar que hay unos trucos pues con el tema de algunas optimizaciones, pues como lo que les mostraba acá, que empiezan a ser muy esenciales en el mundo mobile. En PC esta clase de optimizaciones también se utilizan, pero no son tan comunes, pero realmente es más común utilizarlo en mobile. Ahora, acá en las partículas vamos a tener unos parámetros muy importantes. Vamos a tener un parámetro de forma que se define acá como shape cuando ustedes tienen el sistema de partículas. Acá van a ver que hay unos parámetros incluyendo estos que no tienen nombre, que es como el módulo principal. De hecho, el sistema de partículas está hecho por módulos. Entonces, el módulo principal, el módulo de emisión, el módulo de forma. La forma... Pero yo no estoy viendo Unity. ¿No está viendo Unity? Ah, no, ahora sí ya. Listo. Sí, Entonces aquí está. Pues se había quedado congelado. Listo. Módulo de emisión y módulo de forma. La forma nos va a dar a la vez la dirección. Entonces siempre forma y dirección van a ir de la mano. Porque si yo le pongo una forma, digamos forma de cono, en la forma de cono, ¿qué va a pasar? Que las partículas van hacia arriba. Esa es la dirección. Entonces las partículas van hacia arriba si estoy en forma de cono. Pero si estoy en forma de esfera, van a salir de forma radial, disparadas para afuera, pues o para adentro, dependiendo de si la velocidad es positiva o negativa. Si yo les pongo forma de caja, también van hacia arriba, pero ya no tienen un círculo. Entonces miremos que la dirección de las partículas, de hecho, se elige es en el parámetro de forma. Entonces forma y dirección van a ir de la mano. Cuando tenemos la forma, por ejemplo, de círculo, pues entre las partículas, miremos acá, van a salir disparadas, parecido a la esfera, pero en 2D, ¿cierto? Entonces forma de círculo. Forma de círculo, aquí está dibujada la forma de círculo en el piso, es como una esfera en la que salen disparadas de forma radial, pero no en todos los ejes porque es un círculo. Voy a ponerle una velocidad bien bajita a esto para que veamos algo. 0.1. Entonces ahí se están alejando las esferitas. Voy a mostrarles otro parámetro que es muy importante dentro del shape, que es el radius thickness. Cuando el radius thickness es 0, ¿qué va a pasar? Todas las esferas empiezan a emitirse desde el borde para afuera o para adentro, dependiendo de la velocidad, mientras que si el thickness es 1, se empiezan a emitir desde cualquier parte del círculo. Entonces acá nuevamente yo podría poner velocidad negativa y ya se vienen hacia adentro esas partículas. Si yo ya cambio esto de círculo a cono, ¿qué va a pasar nuevamente? Como tiene velocidad negativa, van a moverse en el eje Y, pero en este caso en el eje Y hacia abajo. Y el thickness sigue aplicando, todas las partículas del cono están puestas en su borde, no en su interior, como sería acá. Continuemos por acá. Esta diapositiva la pueden revisar para revisar los parámetros. Arc, cuando yo tengo un cono, yo puedo poner que esas partículas no sean en toda la parte. Digamos que yo quisiera crear como una especie de domo, por ejemplo. Yo llego acá a 180. Miren que ya solo las estoy emitiendo en esta parte de acá. No en todo el arco, sino solo en esta parte del arco. Aplica para cualquier tipo de radio signe, solo que aquí es más visible. Entonces miremos acá, digamos yo le dijera 270, entonces ya es esta parte de acá. Y así sucesivamente. De hecho, supongamos que yo quisiera hacer como un escudo. Yo podría hacerlo con algo como esto, un cono, pero con unas partículas solo en un área. Y sea en esta área pues donde se ejecutan las partículas. Unas partículas como de hielo, de muro que me cubren, tipo Magica. Magica me parece un buen referente para partículas, para efectos, pero es más que nada porque son muy dinámicos. No sé si lo han jugado, muy chévere el juego realmente. Y los efectos tienen que ser muy dinámicos porque los efectos se pueden combinar. Uno combina fuego con roca y ya es un meteorito a prueba de fuego. O solo roca, pero es un meteorito solo. O combino agua con fuego y ya tiro vapor. Son unos efectos que son bien dinámicos y muchas veces se nota que reutilizan el mismo efecto pero cambiando sus parámetros. Y algo como eso es lo que nosotros queremos, poder llegar a tener un sistema tan robusto que podamos fácilmente reutilizar ciertos elementos. Entonces ya tenemos parámetro principal, parámetro de forma, el tipo de render es lo que hemos visto hasta ahora. Continuando por acá, tenemos, bueno, puedo girar el sistema de partículas, moverlo,
pero la dirección va a ser siempre la misma, es decir, yo puedo girar el sistema de partículas y él sigue disparando en su eje Y, pero o sea, lo está haciendo en el eje Y, pero en su eje Y, pero porque está por defecto local, yo lo puedo cambiar. Si miren acá, él está emitiendo, pongámoslo otra vez con velocidad positiva, emitiendo para arriba, pongamos más partículas. La cantidad de partículas se define en el módulo de emisión y un radio más pequeñito, listo. Entonces yo puedo girar todo el sistema de partículas y claro, siguen en el eje Y, pero en el eje Y local. Ahora, si miramos acá, aquí está Simulation Space, yo puedo cambiarlo a World. Y en este caso, aunque siga siendo local, lo que va a pasar es que cuando yo empiece a mover al papá, la transición que ellas hacen es gradual. Porque está teniendo en cuenta la influencia del mundo sobre el efecto. Cuando yo lo pongo local y hago ese mismo movimiento, miren que no pasa eso, porque no está influyéndose, no está tomando la influencia del mundo. ¿Cómo se llama ese parámetro, profe? Que es que no soy capaz de leer el texto. Sí, no hay problema, se llama Simulation Space. Gracias. Entonces aquí en World ya va a tener en cuenta el mundo. Y en Local no lo tiene en cuenta, sino que se dispara inmediatamente. Por defecto está en Local, de hecho en Local vamos a hacer la mayoría de efectos. Hay unos efectos que si les voy a acordar, tienen que cambiarlo a Word, por X o Y razón, pues en su momento lo veremos, las razones. Hay otro parámetro que es alinear con la dirección, que hace que las partículas ya rompan ese comportamiento de Wilbur. Miren que ya no están mirando a la cámara, sino que están alineando con el vector perpendicular a la dirección de lanzamiento. Si es una esfera, el vector va hacia allá, entonces se pone de esta forma. Y es el parámetro que vamos a utilizar para el ejercicio que tienen para la casa, que es este de acá. Ese es el que deben replicar, que es este escudito. Entonces miren que es como un escudo, tiene unas partículas que son como unos hexágonos y en algún momento el efecto desaparece. La idea es que funcione tantas veces como yo quiera. Si vuelvo y le doy clic, vuelve y funciona. Entonces esta de acá es la anticipación, cuando hay un poquito de hexágonos, cuando ya hay más hexágonos y hay cierta solidez en la esfera y hay luz, y luego se desaparece, todo está sincronizado. En este solo utilicé los parámetros más básicos porque la idea es que lo podamos hacer con lo que estamos viendo en este momento, que son Shape, Emission y el Main Module, que ya voy para allá. Y el último parámetro acá, Spread, está aquí abajito en la parte de arco, abajito la parte de arco, que si yo no quiero que se emita en todas las partes, sino en solo, digamos, 4 puntos, o en un punto. Si le pongo un 1 en spread, solo se salen las partículas de un punto. Si le pongo 0, si es desde cualquier parte, y ya uno interpela como los valores intermedios. Ahora, hay unas partes un poquito matemáticas que quiero que revisemos, porque nos van a permitir tener en cuenta, saber cuántas partículas en total vamos a emitir. La cantidad de partículas en total que vamos a emitir es importante, nuevamente por temas de optimización, pero también porque hay efectos que son con cantidades de partículas puntuales. Pues digamos, este efecto es solo con 5 partículas, y tener más de 5 partículas le da una idea errónea al jugador. Supongamos como estos efectos donde uno tiene como unos orbes alrededor de uno, y uno cuando ataca se consume un orbe. Entonces si tengo más partículas, entonces puede que ya se vea raro, porque pues ya el gameplay me diría como tengo más disponibles y mentiras. Entonces para calcular la cantidad de partículas que vamos a tener, vamos a hacerlo con R por T. R es la cantidad de partículas que estamos emitiendo por segundo, está en el parámetro emission, es este parámetro emisión, rate over lifetime, perdón, rate over time, aquí está en 10, ese sería R sería 10 para el caso que tengo allá. T es el tiempo de vida de cada partícula. Entonces la cantidad de partículas que vamos a tener máximo es cuánto vive cada partícula multiplicando por cuántas partículas tenemos. Cada partícula vive 3 segundos. Ese parámetro se llama Start Lifetime. Y estoy emitiendo 5 partículas por cada segundo. ¿Cuántas partículas voy a tener máximo? 15, pues que es 3 por 5. Pero las partículas, cuando uno las crea, no son instantáneas. O sea, cuando yo las creo, no aparecen todas a la vez. Si miramos, voy a cambiarle esta la forma para que se vea más. Y una velocidad bien bajita. Le voy a restar. Miren, empieza 1, 2, 3, 4. Empiezan varias partículas, pero empiezan a nacer de a poquito. Empiezan a nacer. Luego llega a la misma cantidad siempre y luego mueren
también de espacio. Aquí no va a morir porque está en loop. Si está en loop, pues nunca muere el efecto, se repite. Le quita el loop, entonces nacen, ya queda como un momento donde están estables, hay muchas partículas y luego empiezan a morir también de espacio. Las partículas tienen ese comportamiento por defecto de que es gradual, siguiendo esta lógica de acá. Entonces tenemos una parte de la curva en donde ya va ganando partículas, al principio 0 partículas, luego una partícula, 2 partículas, 3 partículas, hasta que se estabiliza hasta el máximo de partículas que calculamos como rate over time multiplicado por star lifetime, permanece así durante un tiempo y luego empiezan a morir. De hecho, si miramos acá, miremos estos parámetros. La duración del sistema, que es este que se llama aquí duration, en este ejemplo la tengo en 2.5, pero si miramos el eje del tiempo realmente va hasta 3. Aquí no se ve, divertido. Entonces miremos acá, llega hasta 3. Llega hasta 3 a pesar de que la duración del sistema es de 2.5 segundos, porque la duración real del sistema va a ser más larga, por esa disipación. Porque si no tuviéramos esa disipación, si fuera instantáneo, ahí sí duraría lo que habíamos dicho. ¿Cómo calculamos cuál es la duración real de un sistema? Vamos a sumar la duración que le pusimos como parámetro duration más el parámetro que se llama star lifetime. Entonces la suma de esos dos sí me va a dar la duración real, porque es importante entender cuánto es la duración real, porque va a afectar completamente el gameplay. Pensemos en un efecto, nuevamente League of Legends, como prender. Prender es un efecto en donde le ponen a un personaje fuego, entonces el personaje se empieza a quemar. Uno muchas veces se basa en los efectos del fuego, entonces yo que me estoy quemando, me queda muy poquita vida, ¿yo qué podría hacer? Voy a consumirme una poción o utilizar una habilidad para curarme. Pero resulta que no me estaba quemando, sino que no habían calculado bien el tiempo de disipación y lo que pasa es que ya se había acabado el efecto, solo que se estaba terminando de disipar. Entonces, entender cuánto dura un efecto en su duración real es bien importante para poder que podamos hacer los cálculos correctos con el gameplay. Entonces, bueno, no, de hecho lo dejo acá. Tenemos un parámetro que es duration, un parámetro que es el star lifetime. La suma de los dos me dan la duración real del sistema. Tengo un parámetro que es la cantidad de partículas que estoy emitiendo por segundo. Y otro parámetro que es el límite de partículas. La idea es que no juguemos con ese parámetro de max particle que está acá. La idea es que no lo utilicemos, sino que realmente lo hagamos con los cálculos, porque cuando lo utilizamos se modifica el comportamiento de esto. Entonces supongamos que tenemos que sincronizarlo con una animación. Si queremos sincronizarlo con una animación, podemos aprovechar estos mismos tiempos de acá. En el momento en que las partículas empiezan a nacer, que es la que yo llamé acá fase de crecimiento, podemos considerarlo como la anticipación. Aquí ya está el efecto como tal y aquí ya está la disipación en esta parte en la que decae. ¿Cuánto dura esta fase de crecimiento? Dura lo mismo que el start lifetime. Entonces yo le pongo un start lifetime de un segundo, ya sé que durante un segundo se van a estar creando las partículas hasta llegar al máximo de partículas. Luego voy a tener ese límite de partículas, como star lifetime vale 2 y supongamos que rate vale 5, ya sé que llegó al límite que son 10 partículas y luego empieza a decrecer durante ese mismo tiempo de star lifetime que eran 2 segundos, entonces durante 2 segundos se empiezan a disipar las partículas poco a poco. ¿Alguna pregunta de esta partecita? Sí. Sí. ¿Esta gráfica se puede diseñar para que sigan este comportamiento o solamente a punta de parámetros funciona? Pues eso se hace a punta de parámetros normalmente. Igual uno puede, bueno, no, pues sí, es a través de parámetros que uno logra ese comportamiento. Pues uno podría falsearlo haciendo que la partícula, por ejemplo, se haga invisible a lo largo del tiempo. Entonces puede falsear un poco esto sin tener exactamente este comportamiento. Pero no, pues realmente son estos parámetros que modificamos. Y esos parámetros de los que les estoy hablando son duración, que es el primero. Vamos a quitar loop porque si no pues se va a quedar todo el tiempo. El star lifetime es el otro que les dije y el rate over time. Esos son los parámetros que vamos a utilizar para el primer trabajo. Ahora quiero que terminen de revisar la diapositiva. ¿Cuál fue el último el último parámetro que dice, profe? Es start, Duración, star lifetime y rate over time. Igual cuando vengan a la diapositiva, esos parámetros de los que les estoy hablando, miren que yo los utilizo con un simbolito TDR. Hay una tabla que no puse. Hay una tabla que voy a poner. ¿Veis por qué me faltó la tabla? Hay una tabla que voy a poner donde está el recorte de qué es cada uno de esos parámetros. Pues de hecho es que pasé esta presentación que la tenía en texto. Que la tenía originalmente era en texto. La pasé
a diapositiva. Y al parecer me falta esta tablita que es donde están todos los parámetros. Pues de hecho aquí de forma muy machista pues voy a copiar esto en forma de imagen y a pegarla acá mientras, tanto porque luego se me olvida y no pueden repasar. Listo. Entonces aquí están los nombres de los parámetros. Hay unos comportamientos nuevamente que nos afectan. Si yo pongo el límite ese que se llama max particles, que está por allá abajo, si yo lo limito, digamos, digo que son máximo 2 partículas, entonces ya la gráfica que les estoy explicando se daña, o sea, ya esa anticipación no se comporta como esperábamos. Entonces, la idea es que no juguemos con ese parámetro de max particles, sino que si queremos limitar el número de partículas, lo hagamos calculando, o sea, calculando cuánto va a durar cada partícula, el tiempo de cada partícula, y no forzándolo porque ya la anticipación va a ser muy brusca. Sí, la anticipación va a ser muy brusca, van a crecer muy rápido la cantidad de partículas y luego la cantidad como decrece también va a ser muy brusco. Entonces evitemos usar ese parámetro. Y hay otras particularidades que es cuando la duración del sistema es muy bajita respecto al tiempo de vida. En este caso la gráfica también se comporta diferente porque realmente lo que va a pasar es que van a salir todas las partículas súper rápido y la ecuación cambia. Ya el límite de partículas se calcula con esta otra ecuación que ven acá, que la pueden revisar pues durante la tutoría, igual la vamos a ver con más detalle. Pero en general, pues cuando yo creo ese efecto, acá le voy a poner una duración bien pequeñita, digamos 0.25, una tasa de 100 partículas, y miremos que, y una duración de cada partícula de 8. Y voy a poner un radio bien pequeñito. Entonces le doy play y salió como un disparo, salieron varias punticas, y la cantidad de partículas que salió en este caso fue 23. Ya no cumple la ecuación que habíamos visto ahorita, sino que cumple esta ecuación de acá, para que porfa la revisen. Y bueno, entonces acá también podemos activar el loop, pero no lo necesitamos para estos desafíos de acá. Estos desafíos que tienen, que son para hacer durante la tutoría, realmente es aplicar estas ecuaciones que estamos viendo acá para lograr unos parámetros bien específicos de cantidad de partículas y de duración de ellos. Luego hay un ejercicio que es para que lo hagan entre todo su equipo de trabajo, que es replicar este efecto. Para replicar este efecto, traté pues como desglosar en 2 diapositivas cómo está. Si quieren pues igual miran acá, les muestro, tengo esta curva. Esta curva está asociada con lo que acabamos de ver en esta gráfica de acá. O sea, esta curva que dibujé es exactamente esta misma. Entonces el primer punto que puse es esa fase, esta es la fase de crecimiento, tiempo estable y la fase de disipación. Que los calculé, pues yo ya sé que esto de acá es el start lifetime y esto de acá también es el start lifetime, entonces esto de acá pues tendría que ver con la duración y ya pues la dibujé acá, en este caso pues la dibujé normalizada, pero me va a permitir sincronizar estos 3 objetos que tengo, que son una malla, unas partículas y un punto de luz. Eso era todo por ahora, ya el resto pues vamos a hacer estos desafíos durante la tutoría y ahí pues les voy aclarando las dudas que tengan. Y pues de hecho me despido porque ya tengo la primera tutoría hasta ahora, que he hecho es con uno de ustedes. Listo, quedamos así, en la tutoría respondemos las dudas que tengan de pronto de este último que terminé. Gracias a todos, hasta luego.